Desde que te conozco, hay un eco en cada rama que repite tu nombre. En las ramas altas, lejanas, en las ramas que están junto a nosotros, se oye. Se oye como si despertáramos de un sueño en el alba. Se respiran las olas, en las hojas, se mueve como se mueven las gotas del agua. Clara, corazón, rosa, amor. Mi nombre es Alejandro Carmona Ávalo. Trabajo en Confama, trabajo en el ecosistema del libro y la cultura de Confama. Yo conocí a Secretos para Contar cuando tenía más o menos 10 años, porque recibí este libro, tal cual este libro, Cuentos y Pasatiempos, lo recibí cuando estaba en el colegio, estaba muy pequeño y recuerdo mucho que fue como el primer libro que yo recibí que tenía como acceso, es decir, en mi casa habían solamente clásicos, libros de La María o La Vorágine, que eran libros que eran como poco entretenidos para los niños, y recuerdo que este libro anaranjado llegó como a mi biblioteca y yo me lo devoré como la primera semana y lo volví a leer y lo volví a leer y perseguía mucho a mi abuelo para leerlo con él y comentarlo, y bueno, digamos que fue un libro que fue muy especial para mí, en especial porque me ayudó como a ver en la literatura como una ventana muy abierta al mundo, ¿cierto? Como una cosa que me permitía ir más allá del lugar donde había nacido, del barrio donde había crecido, del contexto en el que estaba. La literatura me había permitido eso y así fue que conocí a Secretos, y estoy totalmente seguro que desde ahí empezó una semilla muy especial por la literatura que luego, años después, me llevaría justamente a estudiar literatura como profesión para dedicarme a ello. La relación con mi abuelo es una relación muy importante, fue el hombre que me enseñó a caminar, a conocer el mundo, a hablar de política, a entender el mundo, y ver como esa portada de ese libro fue como volver a recordar esos momentos con él, sentados en las escalas de la casa, hablando del libro, leyendo otra vez los mismos poemas, los mismos textos, los mismos cuentos, una y otra vez. Fue como recuperar un poco de lo que yo había sido de niño, y ahí recordé en ese momento que eso que yo había soñado en algún momento que podía ser, ya estaba pasando, ya ese sueño se estaba materializando. Estaba en un lugar en el que estábamos 5 personas quizás, entre Secretos, Confama y otras personas que apostamos por lo mismo. Lo que yo sentí en ese momento es que una semillita que se sembró por allá hace muchos años, en la década de los 2000, por fin tomó rumbo, creció como una planta y se convirtió en lo que hoy es este proyecto editorial y este proyecto de promoción de lectura tan importante. Yo sentí mucha satisfacción, se me arrugó un poco también el corazón, a decir verdad, pues porque extraño mucho a mi abuelo, pero también siento que cada vez que veo este libro, cada vez que lo leo, es como tener un poco de su memoria conmigo. Entonces fue muy emocionante, tanto que como que no empezamos la reunión, sino que yo dije, no, yo tengo que contarles esta historia porque para mí este libro es fundamental, y es muy importante para mi vida adulta y para mi vida en general. ¿Cómo llegamos nosotros a Secretos? Muy sencillo. Secretos llevaba más de quizás 20 años o 18 años trabajando por la ruralidad dispersa en Antioquia, llevando estos libros en mula, en lancha, en canoa, en lo que fuera. Y ahí es que llegamos a Secretos para Contar, les proponemos el concurso de cuento y les decimos como hagamos este junte fraterno y empecemos a trabajar por el concurso de cuento Antioquia Reimaginada. Hoy es un sueño colectivo entre ambas entidades, entre Confama y Secretos para Contar, y cuando llego, recuerdo mucho llegar a la oficina de Secretos y ver como un cuadro, como un lugar enmarcado donde estaba este libro, la portada de este libro, y yo dije, esto me conecta directo con mi infancia porque yo recibí este libro y por este libro me enamoré de la literatura. Y ahí inmediatamente pensé en la importancia que han tenido estos libros también en la historia de esta ciudad, de este departamento. Estoy totalmente convencido de que muchos niños y niñas en los 2000 pudimos acceder a la literatura, a una literatura curada y de calidad gracias a estos libros, y que en la ruralidad de Antioquia muchos de los libros que todavía se leen al día de hoy son los libros de Secretos para Contar. Me arriesgo a decir que es uno de los proyectos de promoción de lecturas más ambiciosos, más exitosos y más importantes que hemos tenido en el departamento. Yo les deseo con toda el alma y con todo el corazón que sean muchos más años, 40 años, 60 años, 80 años, impactando el corazón y la imaginación de los niños y niñas en todo el departamento, en las ciudades también, que sean más años soñando que la literatura nos salva, que la literatura transforma las realidades, que la literatura transforma nuestros contextos, lo que vivimos al día a día.
que puedan seguir llegando a los lugares más recónditos de donde el acceso al internet no es posible, el acceso a las enciclopedias no es posible, quizás el acceso a las bibliotecas tampoco, y Secretos pueda seguir llevando estos libros, estas producciones y esta información, estos sueños también a muchos lugares, que puedan seguir soñando, que puedan seguir llegando hacia ellos, que les pueda seguir dando ventanas hacia el mundo para transformar, que cumplan muchos años más y que sigan llegando sus libros en mula, en lancha, en canoa, hacia las montañas, hacia los páramos, las llanuras y todas las geografías de nuestro departamento.